usted, señor presidente. Queda aprobado el proyecto de ley en su expresión en grande. Diputada secretaria, de lectura al artículo único para su consideración en detalle, por favor. Presidente, y a proceder lectura al artículo único. Se abroga la ley número 1341 del 23 de julio del 2020 de estados de excepción. Remítase a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión. Vamos, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Empezamos con esa noticia tan importante. El fin de semana se abrogó esta norma en Senado. Faltaba que en detalle lo hagan en diputados, tanto en detalle como en grande. La acaban de concluir esa sesión y también la abrogación de la ley. Así estuvieron todos los parlamentarios. Hicieron un Zoom en esta ocasión y trabajaron de manera virtual. ¿Cuáles fueron las bancadas? Le voy a decir. Estuvo la bancada apoyando del PDC, de Alianza Unidad, de Libre y de Súmate. Pero además le quiero comentar que se aprobó tanto en grande como en detalle este proyecto que elimina la ley del estado de excepción vigente, recordará usted, desde el año 2020. El texto ya fue remitido al presidente Rodrigo Paz para la promulgación. Ya él pone la firma y eso corre. Quiere decir que se ha levantado la imposibilidad de poner un estado de excepción. Había una tranca, era una especie de candado que le puso la gestión de Eva Copa. En este momento, hace, ¿qué le digo? 10, 15 minutos nada más, se cerró la sesión porque se determinó ya abrogada la norma. Está en este instante, porque obviamente todo es ahora a la velocidad del rayo, está en este momento camino a ser entregada a Rodrigo Paz para su promulgación. Con eso ya tendríamos esta norma. Esto es un hecho muy importante porque en este momento tenemos un país paralizado. Vamos a mostrar, por favor, cómo está transitabilidad en este instante. Y sí, el país está absolutamente paralizado. Por Dios, yo creo que son más que ayer. Son muchos más puntos de bloqueo. Mire, norte de La Paz, que no había ayer. Ya hay en el norte de La Paz, Sucre, la parte más sureña de Sucre. Increíble, realmente en un país paralizado. Esta fue en este instante la determinación que han tomado los asambleístas. Ahora, por supuesto que sí tenían que tomarla. Imagínese usted si se va por la renuncia o se va por la sucesión constitucional o se convoca. Todos ellos salen, todos, porque no es solamente el presidente, es presidente, vicepresidente, senadores, diputados, suplentes, todos salen. Entonces, por supuesto que ellos optaron por decir, antes de eso, mejor retiramos esta ley, se da pie a un estado de excepción y ya se deja en manos del presidente si define o no. Entre tanto, nosotros los paceños ya estamos sufriendo 26 días, pero hoy nos íbamos a acostar con la noticia del transporte de que, por si fuera poco de todo lo que no tenemos, además vamos a tener mañana, Día de la Madre, el bloqueo de las 1000 esquinas. Muéstreme, por favor, qué decían los transportistas de La Paz. Yo quiero ser claro, no tengo nada que ocultar. El hombre de base ha pedido la renuncia del presidente. Nosotros en la resolución que vamos a emitir, obviamente no va a ir a esa parte. Les he explicado los pormenores al hombre de base y a los secretarios generales. Pero sin embargo, a partir de las 0 horas de hoy, hay el paro indefinido en el departamento de La Paz. Esto viene casado con lo otro, ¿no es cierto? Viene un estado de total bloqueo en la ciudad de La Paz. Póngame musiquita, por favor. Un total bloqueo en la ciudad de La Paz. 1000 esquinas bloqueadas, sabemos lo que es eso, pero además sin gasolina, pero además sin pollo, sin carne, sin huevo, sin verduras, además en un estado de desesperación.
Como no hay gasolina, claro, los transportistas están parados y dicen, bueno, pues haremos también un bloqueo. Mañana, 27 de mayo, a nadie le importó. Día de la Madre. Se supone que era un día especial, tan movido como la Navidad. Todo el mundo está correteando para hacerle un agasajo a la mamá, comprar una tortita, pasarla bien. Pero lamentablemente no va a ser así. Vamos a pasar un día amargo y triste. Pero hablando de mamás, yo no entiendo todavía el comportamiento de algunas mujeres que parece que no les ha costado dar a luz, no les ha costado tener hijos, criarlos, porque escuchamos locuras como por ejemplo la que les voy a mostrar, que por favor véala con cuidado, vea el rostro, bueno, no hemos tapado el rostro del niño, pero vea la actitud, el comportamiento de la madre, el temor del niño. Vea usted la actitud enloquecida de una mujer que por supuesto está traumatizando de por vida a su niño. Vea este material, por favor. Ya no quieren tener más los niños. Rodrigo Paz, renuncia. Haz caso a tu pueblo. Renuncia. Nuestros hijos están llorando de hambre. Renuncia de una vez. Tu pueblo te lo pide. Yo como madre te lo pido de rodillas. Señor presidente, más. Ya no queremos más que les mates a nuestros hermanos. Ya no más. Por nuestros niños, señor Rodrigo Paz. Renuncia. Ya no queremos más que nos enfrentes livianos. Ya no más. Nuestros hijos tienen hambre. Por favor, señor presidente. Por favor, señor presidente. Y todo Bolivia, todos los departamentos nos levantaremos. Ya no queremos más de ver. Ya no por nuestros hijos, señor presidente. Dramático, realmente lo que se ve es dramático. La editora ha cometido el error, lamentablemente, de cubrir el rostro del niño, pero sobre todo ha cubierto la actitud de la madre. Le estoy mandando nuevamente esto, por favor, a Jorge para que se vea con cuidado. Esta mamá no tiene ninguna pena de lo que le hace a su hijo. Yo solamente le voy a hacer recuerdo a usted de una película, que a nuestro pueblo le gusta tanto ver películas, las alquilan, las compran en 2 bolivianitos y en su casa están viendo. Esa película, La vida es bella. Un hombre en guerra, pero le sonreía a su hijo, le decía que estaba marchando, que estaban en un juego, con tal de no traumatizar a su niño. Aquí es todo lo contrario. Le he pasado el original, Jorge, si me lo puede poner mejor. Esta señora enloquecida se pone a gritar, se arrodilla, ya en un estado frenético, en el que no le importa nada. Podemos decir que seguramente tendrá hambre, seguramente no habrá podido comprar, seguramente no tendrá con qué alimentar al niño. Han cortado ahí la imagen de la criatura, pero tenemos la original. Jorge, póngala, por favor. Ahí está. Mire, primero le pasa el cartel al niño, ¿no? Luego se pone a gritar, se arrodilla, le muestra esto, luego lo jala al niño, va a ver usted cómo lo jala al niño. Lo va a atraer al niño hacia ella, otra persona se pone ahí atrás. Mire la criatura, mire el estado de miedo de esa criatura, que no entiende qué pasa, que su madre está tirada en el piso gritando. Esa criatura ya está traumatizada. Y luego preguntamos, ¿no? Como dicen algunos, nos odian. Imagínense este niño, ¿usted cree que va a crecer amando la paz, queriendo a Bolivia? Esa es una. Por eso me pregunto, ¿qué pasa con las mamás? Acá tengo otra, la mamá del día de ayer. La mamá que lo primero que dice es vamos a salir con nuestras guaguas por delante. Veamos, por favor. Para los dirigentes, con las guaguas vamos a salir. Primero, a las guaguas que no los maten. Huérfano se queda, llora las guaguas. Por eso con las guaguas vamos a salir. Que levante estado del sitio, que haya. Han mandado una carta para dialogar con ellos. ¿Acaso le han escuchado? No, por esa rabia es la marcha autoconvocada. ¿Qué dicen sus ministros?
En cuanto el gobierno dicte o dé esta carta en blanco o estado de sitio, todos debemos de salir a los puntos de movilización, ya sea bloqueos, ya sea concentraciones, a las calles, como mujeres y como varones con nuestros hijos. Si el gobierno central de Rodrigo Paz, incapaz, quiere disparar, que nos dispare y nos mate con todos nuestros hijos y hijas. Y si una mujer está embarazada, también entonces que nos mate. No entiendo esa lógica de una madre, cuando lo más valioso en nuestras vidas son nuestros hijos. Nunca jamás yo los pondría a mis hijos a que vayan, ni siquiera los permitiría que vayan a la guerra. Gracias a Dios tengo una hija mujer, pero tengo un nieto. Yo siempre he pensado, ay Dios mío, es hombre, de repente tiene que ir a la guerra. No, aquí la he tenido a María Calcina llorando porque su hijito estaba pasando y lo han matado en Febrero Negro. ¿Son capaces de verdad estas madres de decir que van a salir poniendo a sus hijos por delante? Pero aquí no es solamente la retórica, aquí no es solo que hablemos. Le voy a decir una cosa, en Chile existió una situación muy importante. En Chile, el año 2019, se pusieron a marchar algunas personas haciendo una demanda y sacaron a niños. Eso fue suficiente para que la marcha sea totalmente bloqueada, se tome presos a más de 2,000 padres que estaban utilizando hijos y que se les inicie un proceso, porque los niños tienen derecho. Porque aquí no se trata de que yo voy, porque como es mi hijo, ¿no ves? Un pedazo de mí, yo puedo hacer lo que quiera. No funciona así. Los niños tienen derechos. Y yo empecé, cuando estaba de diputada en el Parlamento, a hacer el tratamiento y ya la revisión de la ley niño, niña, adolescente. Esa ley es muy clara. Y vamos a ver si es que las autoridades se ponen firmes, porque todo podemos tolerar. Que los adultos se saquen la mugre, que salgan y peleen, son adultos. Pero lo que no podemos tolerar de ninguna manera, y desafío al gobierno municipal, y desafío al gobierno a que tome acciones, es permitir que se salga con niños. La ley niño, niña, adolescente es muy precisa en eso. Dice, se prohíbe expresamente la utilización de menores como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales. Escuche, por favor, así como instigarlos a participar en marchas o bloqueos. Lo que ha hecho esa señora, la que estaba con el niño y se ha arrodillado, haciéndole agarrar un cartel, eso ya tenía sanción. Porque ella puede ser muy anti esto, anti el otro, pero no tiene por qué la criatura estar en el medio de eso. Póngame la otra, la de la mamá que estaba arrodillada. Eso no podemos permitir. La Defensoría de la Niñez ya tendría que haber ido, de hecho tendría que estar vigilante todo el tiempo, durante toda la marcha, viendo si se infringen los derechos de los niños. Así deberían estar. Hay un niño, aparece un niño, se la agarra a la mamá, se la saca y le dice, usted no puede con el niño. De ninguna manera usted puede marchar con su niño. Si usted no puede con el niño, si usted quiere utilizar a la criatura, señora, usted está cometiendo un delito. Mire, los municipios tienen sus defensorías y tienen la obligación legal de intervenir, de oficio de intervenir. Si se detecta a padres o dirigentes utilizando a menores en bloqueos de caminos y marchas peligrosas, estas instancias pueden iniciar acciones legales contra los adultos por vulneración de derechos y exposición al peligro de estas criaturas. Eso es uno. Segundo, hay acciones e investigaciones de la Defensoría del Pueblo, que también debería realizar un monitoreo constante de los conflictos sociales y activar alertas tempranas en caso de que hubiera un problema donde niños sean involucrados. Póngame pantalla plena, por favor, de eso. Pero continúo. Debería haber también pronunciamientos y alertas internacionales, por ejemplo, de UNICEF. Ante la recurrencia de conflictos de alta intensidad, generalmente los organismos internacionales vienen, participan,
revisan, ven qué está pasando, ven cuáles son los derechos que se están vulnerando. Y si bien hasta ahora nadie se ha ocupado de pedir a organismos internacionales que vengan a ver todos los derechos que se están vulnerando en nuestro país, por lo menos que UNICEF se ponga las pilas en nuestro país, que los tenemos aquí pidiendo cuotas a todos para que aporten, para que UNICEF crezca, pero hagan su trabajo, señores de UNICEF, salgan a las calles, y si hay criaturas trabajando de manera común, unida con las defensorías de la niñez que están en los municipios y con la Defensoría del Pueblo, padre que tiene uso de una criatura, ya sea en la espalda, ya sea de las manos, ya sea como sea, padre que no puede cometer ese delito y que se los retira o se las retira de la marcha. Somos madres, cada hijo nos ha costado todo, vida, tiempo, salud, paciencia, esfuerzo, los hemos formado con nuestra alma y vamos a sacarlos como carne de cañón. Lo que han dicho estas 3 personas que hemos tenido, quítelo al niño, no lo ponga, estas 3 personas que han dicho aquí, es casi que van a utilizar a las criaturas como escudos humanos. ¿Se da cuenta esa locura? Eso a nivel internacional, pues deben decir, oye, esta gente está loca, porque nadie puede hacer eso con sus hijos. Yo me pregunto, si muere una de esas criaturas, señores, vayan a llorar al río, porque no pueden usar a sus hijos en nada. Entre grandes nos sacaremos la mugre, pero no con criaturas. Ya he escuchado 3 situaciones como esas, y creo que desde aquí lo vamos a denunciar. Yo no estoy ni a favor ni en contra de las medidas, hagan lo que quieran, pero no metan a las criaturas. Eso es algo intolerable. Reitero, Ley Niño, Niña, Adolescente prohíbe expresamente la utilización de menores como objeto de presión o chantaje en conflictos sociales, así como instigarlos a participar en marchas y bloqueos. Así que por favor que esto quede muy claro, no podemos de ninguna manera aceptar a que suceda esta situación. Los bolivianos, las mujeres, las madres, deberíamos cuidar a nuestros hijos como el mayor tesoro. Deberíamos preservar sus vidas. O sea, pero es que hemos visto hasta en las películas, hay un terremoto y ¿qué es lo primero que hace una madre? Y mañana es Día de la Madre. Lo primero que haces es esto, para que te caiga toda la casa, pero que a tus hijos no los toquen. Cuando pasa algo, ¿sí? Cualquier situación, ¿qué es lo primero que hace una madre? Que me maten a mí. Viene un perro corriendo, mi hijo atrás de mí, a mí que me muerda. Y ahora estamos escuchando un discurso completamente al revés. ¿Cómo quisiera que mi padre esté vivo? Para que diga, como les llamaba tantas veces la atención, compadre, ¿qué pasa con la guagua? ¿Cómo no va a cuidar a la guagua, comadre? Cuando desaparecían las guaguitas y la mamá no se enteraba después de 3 días recién, cuando le traían a la guaguita toda sucia y descuidada porque se había escapado de la casa y mi padre les llamaba a la reflexión, ¿cómo quisiera que esté vivo? Para que les diga, compadre, ¿cómo va a exponer usted a sus hijos? ¿Cómo va a ponerlos por delante si son su tesoro más grande? Como decía mi padre, estas criaturas lo van a cuidar a usted cuando sea viejito. Y ahora los va a utilizar por un tema social y político. ¿Vamos a dejar a nuestros hijos ahí? Esto tiene cárcel. Eso tiene cárcel. La advertencia no, la utilización. Ley 548. Por favor, niño, niña, adolescente. Llamados Defensoría de la Niñez y la Adolescencia, dependiente del municipio. UNICEF, organismo internacional, y el Defensor del Pueblo. No podemos permitir por ninguna razón que esto llegue a los extremos que está llegando. Las cosas se están poniendo color hormiga. Ya la aprobación de la norma está hecha. Se ha retirado esa norma y solo Dios sabe lo que va a pasar. El Tata Quispe decía algo muy fuerte el día de ayer.
en algún medio o en alguna entrevista o probablemente en su propio TikTok. Decía algo muy impactante el Tata Quispe. Escuche por favor y luego vamos a reflexionarlo juntos. Ya es tarde. Pero toma tienes tu que decisión, porque yo creo que el pueblo ya ha tomado la decisión y el pueblo aymara no va a retroceder. Escuchale lo que dice el expresidente Carlos de Mesa. El aymara nunca ha perdido una batalla. O sea que, chao, señor presidente, pero no se queda ahí. El señor gobernador que ha sido impuesto, señor Luis de Villa, también se va a ir. Y se va a ir también el señor Gustavo Ávila. Pero tu ciclo político ya terminó. Nos vemos, hermano presidente. Chao, chao. Además, aquí hay muchos elementos, ¿no? Porque recordemos que él estaba candidateando, igual que el mayor Vargas, estaban candidateando para ser uno gobernador, el otro alcalde del Alto, y ¡pum!, les han cortado la cabeza. Todas esas heridas han quedado, sin duda, no podemos negarlo. O sea, una cosa es una y otra cosa es otra muy diferente, ¿no? Pero bueno, en el tema de las mamás, mire lo que la gente está hablando. Vamos a ver, aquí por favor, estas mujeres están... Dice, vamos a ver, estas locas están muy mal de la cabeza, están lavadas sus cabezas. Me imagino que se refiere a que les han hecho un lavado de cerebro, ¿no es cierto? No hay defensoría de la niñez en Bolivia, es lamentable. 20 años que no hay, es una lástima. Estas mujeres están manejadas por terroristas. Fíjate, las cartulinas y la letra se los han hecho. Dice, tienes toda la razón. Mira, esos son detalles que la gente se fija. ¿Puede abrir la foto? ¿Puede abrir la foto? Porque dice, están hechas. Claro, su cartulina. Gracias por vernos, muchas gracias. Vamos a seguir. Mañana es Día de la Madre. Y le juro que cuando yo he empezado a revisar este material, me he puesto a llorar porque he dicho, oye, uno no come porque sus hijos coman. Deja y abandona cualquier situación en el mundo. Y otras personas van a decir que los van a poner a sus hijitos de escudos humanos. Y cuando tu guagua esté en el vientre, ¿lo vas a poner de escudo humano? Que vaya por el total, que vaya a la bala, no importa. No sé, es que realmente estoy aterrorizada con La ignorancia es el gran factor de violencia en nuestro país. ¿Dónde está derechos humanos? Esa es una gran pregunta. Hermosa pregunta, gracias. Derechos humanos peleándose con los policías para mirar cómo están cuidándolos a los marchistas. Pero cuando a una criatura le están sometiendo, lo están jaloneando, le están haciendo agarrar un cartel, el niño está mirando aterrorizado el show que arma su mamá, ahí nadie dice nada. ¿No ve? ¿Dónde están las defensorías municipales? Correcto, sacan cara de los delincuentes, pero no defienden a los niños. Totalmente de acuerdo. Aquí, por favor. Felicidades, Verónica, por defender a niños indefensos, utilizados por malos padres. Urge una reforma educativa. Eso es algo que a mí me llama poderosamente la atención. De pronto, nuestro foco se ha puesto en defensa de animales, lugares para animales, ayuda para animales, protección para animales, cuando hay un grupo humano tan indefenso o más indefenso que nuestros animalitos, que son los niños. ¿Quién reclama por los niños? ¿Quién cuida a los niños? Madres agresivas que los maltratan, los violentan, padres que están jugando un juego de dámelo, no devolvémelo, si no me lo das yo no te dejo ver, y nadie los protege. Sigamos, por favor. Vamos a ver, buenas noches, por favor, pueden mandar prensa a la estación de servicios de Cantutani. Los carros policiales están cargando sin hacer fila. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? No, pues ellos además tienen sus propios lugares. Ministerio de Gobierno, allá en Miraflores, tiene su propia estación de gasolina. ¿Por qué no cargan ahí? Me parece una barbaridad. Vamos a enviar, pero si usted me quiere mandar imágenes, por favor hágalo. Hágalo a esta misma tablet, a este mismo número. Seguimos, rapidito, por favor. Verónica, por favor, hagamos la denuncia a la Defensoría de la Niñez de las últimas personas que hacen el show delante de su hijo. Es un tipo de violencia psicológica para ese niño. Correcto.
es un tipo de violencia psicológica. Ese niño va a vivir traumatizado, porque ese niño tiene un amor profundo por su madre. Él no razona, él inclusive está en este momento en una etapa ioica. Él debe pensar que es por su culpa lo que está pasando, porque cuando eres niño hasta los 5 años piensas que todo es en función a ti. Entonces el niño le escucha gritar a su mamá, no hay comida, el niño va a dejar de comer para liberarla de ese dolor a su madre y va a crecer odiando a quienes le han hecho ese daño a su mamá. Es terrible de verdad lo que hemos visto. Siga rapidito, por favor. Buenas noches. Hay una indignación total de parte de toda la ciudadanía, cómo destrozan las vías públicas en el centro, las aceras también los arbolitos, y referente a los precios, todo caro. Gracias. Seguimos, por favor. Estamos hablando de... Vamos, por favor, cualquiera. Buenas noches. Por fin alguien se dio cuenta. ¿Cómo no? Yo soy mamá. Y si usted es mamá o papá, también me imagino. Hay que investigar si son sus hijos legítimos, como son criminales, puede ser niños secuestrados. Wow, no podemos decir eso. Espero que la Defensoría de la Niñez reaccione. Espero que la Defensoría reaccione. Ahora hay gente en la Defensoría que no era como la gente que tenía el señor Arias. Así que espero que mañana o el momento que haya dificultades, por favor salgan a las calles a proteger a los niños. Y si hay niños, detengan a sus padres para que se den cuenta que no pueden usar a las criaturas. Rapidito, ábrame cualquiera. Vamos, por favor. ¿Pero qué? Es obvio que solamente quieren victimizarse para conseguir sus caprichos. Qué pena que estas mujeres no tengan dignidad, ni mucho menos respeto por sí mismas. Vamos, ahí, rápido. Vamos, a ver. Acá, ahí, listo. Verónica, estoy de acuerdo con tu indignación por la utilización de menores en marchas y bloqueos. Sin embargo, hace una semana, una niña en el Prado paceño fue utilizada para arengar a favor de Rodrigo Paz, pero no le vi tan indignada por ello. Ni siquiera hablaste del tema. Te invito a que juntos, páseme la imagen. Por favor, páseme la imagen. Ahí vemos, no sé quién es, lamentablemente, páseme la imagen, porque desde la niña que gritaba, ¿quién se rinde?, que ahora es una mujer, pero era una niña. ¿Qué sabe esa niña de quién se rinde o cuándo se rinde? ¿Se acuerda usted? Que todos la han idealizado, porque mira que Mach era una criatura, tenía 13, 14 años y la hacían gritar, ¿quién se rinde? ¡Qué canallada! Es que de un lado y del otro. No nos hagamos ahora lo que los otros son muy brillantes y muy criteriosos. No, igual utilizaron a una niña para hacerla decir arengas. ¿Quién se rinde? A ver, me pregunto ahora, esta niña, que ya debe ser una mujer porque han pasado cuántos años, ¿seguirá pensando lo mismo? Y cuando mira, ¿qué pensará? Es que de verdad hemos sido muy canallas con los niños, los hemos utilizado a nuestro antojo, para un lado y para el otro. Y no solo me indigna quien grita en contra o a favor de Rodrigo Paz, me indignaba que le hagan gritar a esa niña, que le hagan gritar a todos, no es justo. Vamos, rapidito, buenas noches, mi nombre es Andrea. El daño psicológico que se hace a ese niño es muy grave. ¿Cuál es el afán de traumar así a su propio hijo? A la larga va a tener secuelas graves. Sí, el niño no piensa como adulto. Esa madre debería ser denunciada a la policía. El defensor del pueblo, ¿dónde está? La defensoría, ¿dónde está? Todas esas madres deben ser denunciadas. Es verdad, Andrea, tienes toda la razón. Vamos, buenas noches. Buenas noches, creo que la gente está llegando al límite. Creo que todos los ministros deben renunciar a su cargo y como los otros actores, como la COP, también se necesita otros actores. Y no son creíbles todos ellos. Verónica, está muy mal que la madre haga eso, pero la historia les juzgará. Y tire la primera piedra, muy mal, que tire la primera piedra, muy mal. Gracias, son muchos los mensajes, vamos a subir, a ver, vamos a ver cuántos hay, suba, sí, son muchos los mensajes. Hemos tocado un punto sensible, verdaderamente sensible. Hoy se ha levantado el candado y se podría hacer la aprobación, se podría llamar a se podría decretar un estado de excepción. Hoy, mañana, no lo sabemos. Si sucede eso, tenemos por el otro lado la amenaza de que van a salir con sus hijos. Aquí lo estamos advirtiendo. Aquí estamos llamando UNICEF, Defensoría de la Niñez y Defensor del Pueblo.
3, y la policía, por supuesto, y los juzgados de familia, los fiscales de familia. 3, 4, 5 instancias que tienen que hacer su trabajo. Y quiero verlos y los voy a reclamar aquí todos los días, porque nosotros nos podemos pelear como adultos todo lo que querramos, pero por Dios, con los niños no. Una pausa, ya volvemos. Volvemos y tenemos en este momento un contacto vía Zoom con Jorge Richter, analista, politólogo, un hombre que conoce muy bien temas sociológicos y que yo he escuchado el día de ayer con un análisis muy interesante donde ya traslada este tema que aparentemente sería social o que todos creemos que es social, pero que en realidad ya está tomando matices sociológicos y esa reflexión va a ser muy importante. Jorge, muy buenas noches, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Verónica? El gusto siempre es para mí. A través tuyo, por supuesto, dejar un saludo con mucho afecto para toda la población, para toda la gente, para las bolivianas, los bolivianos. Y es, como te señalo, un honor poder estar en tu canal. Te agradezco mucho, Jorge. La pregunta del millón, ¿no? En este momento acaba de derogarse la norma que ponía un poco un candado a la posibilidad de dar un estado de excepción. ¿Qué opinas al respecto? Ya tiene vía libre el presidente. Y yo tengo una interpretación distinta, Verónica. La Constitución Política del Estado señala claramente que cualquier estado de excepción tiene que estar regulado y reglamentado a través de una ley. Si han abrogado la ley anterior, tendrían que construir una ley para que podamos tener una reglamentación, una norma sobre qué alcances podría tener el estado de excepción. No es suficiente con lo que señala y con lo que dice la Constitución, porque la misma norma constitucional señala y dice que para que se dicte un estado de excepción, el mismo tiene que estar normado a través o reglamentado a través de una ley. Entonces, si han abrogado una, tendrían que redactar una nueva ley para tener los alcances y las dimensiones de lo que podría ser, en términos generales, un estado de excepción en el país. ¿No sería suficiente con un decreto de parte del presidente? No, porque la Constitución señala de manera puntual y taxativa de que los estados de excepción tienen que estar reglamentados a través de una ley. Si han abrogado la ley que hacía referencia al estado de excepción, ¿cuál es ahora el reglamento sobre el cual, o la ley, perdón, sobre la cual se va a basar el gobierno si es que quiere dictar un estado de excepción? ¿Tú crees que esto es en desconocimiento o es de pronto una jugada política? En nuestro país estamos muy dados siempre a la tarea de realizar tecnicismos legales, interpretaciones y querer señalar desde una posición de fuerza, que es la que tiene cualquiera que esté detentando el poder ejecutivo, la titularidad del poder ejecutivo, hacer una interpretación forzada de los hechos para poder avanzar en la consecución de sus objetivos. Pero el hecho real, lo que efectivamente sucede, es que después vienen los problemas. Si se quiere un estado de excepción, la Constitución Política dice y señala que se tiene que reglamentar a través de una ley. Y en esa ley tienen que quedar aclarados y determinados cuáles son los alcances y las características y las restricciones que se tendría en un eventual estado de excepción. Ok, qué interesante. Ahora, ayer tú hiciste un análisis que también me llamó profundamente la atención. El tema es que ya lo veías tú, este conflicto que empezó siendo social, político, ya como sociológico, digno de una reflexión. ¿Por qué? Explícanos, por favor. Yo entiendo que el problema, hoy en día, el problema del conflicto, lo que ha generado las movilizaciones, etcétera, no es una cuestión de orden político y mucho menos todavía económico. No están pidiendo que se derogue una ley,
no están pidiendo o no están solicitando que se abrogue un decreto, no están pidiendo la renuncia de algún ministro, del ministro de Gobierno, del ministro de Economía, del ministro de Obras Públicas, claro. No lo están haciendo. Y en realidad no hay un pedido específico. Claro, no hay una solicitud precisa. De la gestión de gobierno. Y te pongo un ejemplo, por favor. El presidente ha nombrado, con una intención extraña, si tú quieres, al ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, el señor William Vascopé, es un especialista en utilizar adjetivos para descalificar a todo el mundo social y popular. Un especialista. Y a pesar de ello, la Central Obrera Boliviana, que es con quien se tiene que encontrar, con el ministro de Trabajo, no ha hecho ni siquiera una referencia valorativa sobre las características del nuevo o el perfil del nuevo ministro de Trabajo. ¿Por qué? Porque no les interesa. Porque el problema no es ese, no es el ministro de Trabajo. Posiblemente el presidente quiso trasladar las miradas y la centralidad de la atención más sobre el ministro de Trabajo que sobre su persona. Bueno, fuese o no ese el hecho, el tema central es que la Central Obrera no se preocupó por hacer alguna valoración sobre el ministro de Trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no siendo una ley, no siendo un decreto, no siendo una política de Estado, etcétera, el problema es estrictamente la persona del presidente. ¿Por qué? Porque se ha quebrado una confianza que había sido laboriosamente trabajada por el entonces candidato Rodrigo Paz, con una doble garantía, que es la del vicepresidente Edman Lara, que termina con esa garantía en cuanto llega al poder y a través de un decreto reducen a absolutamente nada a la vicepresidencia y al vicepresidente, que el mundo popular siente una ofensa cuando a ese conducto, a esa vía de comunicación entre el poder político y el órgano ejecutivo con el mundo popular ha quedado desplazada. Y finalmente el hecho mayor, Verónica, el hecho mayor es la cantidad de adjetivos descalificativos y de invalidación social ante la opinión pública que se han generado sobre lo social popular. Los han llamado delincuentes, los han llamado ladrones, los han llamado corruptos, los han llamado vándalos, los han llamado salvajes, los han llamado violentos. Y sobre todo, perdón, Verónica, creo que el presidente no ha dicho todas esas cosas. Lo he escuchado decir vándalos, pero o su gabinete, ¿te refieres? El presidente y la gente del órgano ejecutivo ha señalado todo esto que te estoy diciendo, todo esto. Wow. Pero quien lleva la voz del presidente tuvo el desatino un día de decir además de que están vinculados o financiados con el narcotráfico. Ese momento se quebró definitivamente la confianza y se agotó la paciencia entre el mundo social popular, que le había dado su apoyo, que él les había dicho que iba a realizar una determinada cantidad de acciones y de políticas, que los iba a incluir, como está en varias entrevistas señalado y grabado, y que ha caminado de forma contraria. Esa afectación de haberlo señalado con todos esos adjetivos que descalifican, configuran un problema de orden sociopolítico-cultural. Voy a tratar de resumir. Entonces, él había generado una estrecha relación con el pueblo. Viajaba, se quedaba en sus casas, se acercaba a ellos y les comprometía que los iba a incorporar el momento en el que él sea autoridad. 1. 2, termina de cerrar, como dices tú, este acuerdo cuando lo pone a Lara, que de alguna manera era un referente para todas estas clases populares. Correcto. Y al ponerlo de su vicepresidente, les da como una certeza de que va a hacer eso. Una doble garantía. Una doble garantía, dices tú. El tercer elemento sería que se acerca, que refuerza. El tercer elemento es que todas las promesas que les había señalado cuando estaba visitándolos y compartía en sus propias casas,
se incumple. Cambiaron completamente. Por ejemplo, dijo que no iba a ir al Fondo Monetario Internacional, están negociando con el Fondo Monetario. Les dijo que los iba a proteger cuando se retirase el subsidio, que las clases más vulnerables iban a quedar protegidas cuando se retirase el subsidio a los combustibles, no lo ha hecho. Que les iba a dar créditos, no lo ha hecho. Que iban a tener platita, no lo han hecho. Que les iba a levantar el Estado tranca, no lo ha hecho. Que les iba a levantar la aduana, no lo ha hecho. Y encima, cuarto elemento, los ha estigmatizado con un conjunto de adjetivos que son agraviantes e irrespetuosos y que no generan las condiciones para una mesa de diálogo. Ahora, esta es una Bolivia, ¿no es cierto? Son estos cientos de miles, podemos decir, de bolivianos andinos, aymaras, en esta ciudad y en sus alrededores. Probablemente Oruro, algo de Potosí, también. Los bolivianos que lo hicieron presidente, por si acaso. Tienes toda la razón, porque la votación los bolivianos que lo hicieron presidente. Porque el otro lado era absolutamente los otros tuco, bolivianos ¿no? votaron por Jorge Quiroga. Los otros bolivianos votaron por Jorge Quiroga. Estos bolivianos, La Paz, por ejemplo, de manera fundamental, votó mayoritariamente por el señor Rodrigo Paz y por Edman Lara. Esos bolivianos son los que se sienten, en palabras del mundo social popular, se sienten traicionados en la confianza. Y permíteme un minuto para explicar qué significa esto. Que la confianza la traición a la confianza es algo irreversible. El que se presentó un día y les dijo que les iba a dar una serie de políticas si le daban su apoyo, fue el entonces candidato Paz Pereira. En Bolivia el proceso de lo que había sido el proceso de cambio se agotó el año 2025. Entonces, la fuerza social popular que había ganado tantas elecciones miró hacia dónde podía encaminar esa fortaleza electoral y finalmente lo hizo hacia Rodrigo Paz y Edman Lara. Allí hubo un elemento de confianza. Cuando se traiciona ese elemento de confianza porque no se tiene la lectura de lo que significa estos 20 años, primero, de presencia de lo social popular y de cómo ellos otorgan confianzas y de qué valor tiene esta confianza, pues entonces esa quiebra es un hecho sociológico-cultural. Si quieres que te dé una metáfora, permíteme solo esto, Verónica, una metáfora, lo invitaron a la casa, él ingresó a sus casas, comió con ellos, bebió con ellos, descansó en su casa y cuando iba a salir de la casa la quemó, les incendió la casa. Entonces están profundamente molestos y la desconfianza o el problema es el presidente. No es un ministro, no es una política de Estado. No solo eso, ¿no? Entró a la casa, comió con ellos, les dijo, me voy a hacer cargo de su hijito que tienen, no me lo voy a llevar conmigo, no sé por qué lo votó al hijito, digamos, ¿no? Una cosa de esas, hablando del vicepresidente. Incendió la casa, digo yo. Ya. Sí. Ahora, bueno, tú eres un demócrata, yo soy una demócrata, todos somos demócratas. Ya hemos entrado en un momento en el que políticamente y por democracia ha ganado don Rodrigo Paz. El país entero ha aceptado aquello. Todos los tutistas podían haberse levantado, podían haber hecho todo tipo de... Pero no, han respetado la democracia y han dicho, ok, si ganó Rodrigo, que suba Rodrigo, ni modo nosotros, aunque somos la otra mitad del país. Así es. No es cierto. Pero ahora yo te pregunto, ¿les da derecho o tienen esa lógica de pensar nosotros lo hemos subido, ahora lo vamos a bajar? ¿Eso es lógico cuando estamos en un país? Dale. Esto hay que analizarlo en los siguientes términos. Los bolivianos que lo hicieron presidente al señor Rodrigo Paz, ¿votaron para que venga el Fondo Monetario Internacional? Claro. No. Claro. Los bolivianos que lo hicieron presidente, ¿votaron para la privatización o para la desmantelación de las empresas públicas del Estado? No. Los bolivianos que lo hicieron presidente, ¿votaron para que el gobierno se endeude de forma permanente y constante? No. Pero, Jorge, ¿eso les da derecho? ¿Les da derecho a sacarlo?
entonces, ¿cuál es el camino ahí? Yo solo lo estoy tratando de entender y de explicar. ¿Cuál es el camino para un candidato que en la etapa electoral compromete una serie de políticas y de acciones, pero cuando llega al poder toma la decisión de hacer absolutamente lo contrario y además los estigmatiza, los señala de la peor forma? Bien, ¿qué se hace? ¿Qué hace esa entidad social que lo hizo presidente? Se resigna y dice: qué mala suerte tuvimos, y a esperar y dejar que el otro haga todo lo que quiere hacer y que los afecta a ellos que le habían otorgado no solo la confianza, sino el voto. ¿Cómo resolvemos esa contradicción? No, claro, es un dilema ético, absolutamente, es un dilema ético, porque el señor ha incumplido mucho, ¿no es cierto? Pero ya ellos lo han hecho presidente, no decir, no sé, yo todavía me resisto. Se ha aprobado, imagínate si mañana se determinan, y aún siendo la explicación que tú das de que se debería hacer una nueva ley y todo, se lanza un estado de sitio. ¿Has escuchado lo que podría suceder en nuestro país? Podríamos tener otra vez un enfrentamiento y derramamiento de sangre. Hay que pedirle al presidente que mire la historia del país, que mire el proceso sociopolítico, que comprenda cuál es la fuerza de las identidades, que entienda qué había detrás del voto que a él le dieron. No fue una carta blanca, por supuesto que no, y que comprendiendo además las características de este Estado, no del Estado de los años 90, que imaginan y que todavía sienten algunos de los colaboradores que tiene el presidente, que sienta y que imaginen los escenarios que se le van a construir si toma una medida tan profundamente desacertada, inconveniente como es un estado de excepción. La pregunta, Verónica: ¿podrán las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, a lo largo de los más de 200 kilómetros que separa La Paz de Oruro, por señalar uno de los lugares en conflicto, de los 150 puntos de conflicto que ha dicho hoy el comandante de la Policía Nacional que están presentes en el país, van a poder sostener durante 60, durante 90, no sé cuántos días le querrán dar, van a poder sostener aquello de las 24 horas del día expedito, para que ya no hayan más bloqueos, para que ya no haya más manifestaciones, etcétera? Van a poderlo hacer. La ley que han abrogado señala, la constitución política, señala que el próximo año no pueden implementar un nuevo estado de excepción. ¿Qué va a pasar qué va a suceder cuando el Fondo Monetario Internacional aterrice en Bolivia para decir: a partir de ahora nosotros vamos a tener la tuición sobre la política monetaria de Bolivia? ¿Qué va a pasar cuando el gobierno presente la ley de hidrocarburos o la ley de electricidad? La resistencia nuevamente se va a compactar y ya no va a haber estado de excepción. Ahora, entonces, el núcleo del problema es lo que no se está queriendo resolver. Entiendo. Pueden pasar el evento, Verónica, pueden pasar el evento con fuerza, con un altísimo costo, y ojalá que no sea con sangre. Pasan el evento, ¿han resuelto el problema de fondo? No. ¿Y qué va a suceder cuando nuevamente las fuerzas sociales resistan una medida que ellos consideran la antipatria, como es la venta de los recursos naturales? ¿Qué hacemos ahí? Claro, tienes razón. Lo mismo yo les había preguntado, ¿esto va a ser para siempre? Le dije, vamos a vivir en estado de excepción, porque esto se va a hacer un momento y luego va a regresar. Se lo decía ayer, o antes de ayer creo, a Alejandro Reyes. Le decía, ¿y vamos a vivir en estado de excepción? Porque esto va a ser permanente. ¿Y qué le respondía? ¿Y qué te respondía? Te invito a que veas mi programa del día de antes de ayer. Ahora yo te pregunto, lo que tú pero propones, es bueno para la conversación nuestra. Sí, no, él decía que no, que ellos iban a utilizar este periodo para poder arreglar, resolver y
de pronto allanar el camino para que no vuelva a suceder. Necesitaban como un paréntesis para poder entrar en diálogo, porque ahora con todo caótico es casi imposible hacerlo, pero con ese paréntesis una medida de fuerza no genera condiciones para el diálogo, claro, porque la medida de fuerza lo que va a hacer es exacerbar las molestias, las broncas y las intolerancias entre dos grupos sociales. Es un error, por supuesto que es un error. Por eso el general Banzer, que tenía una vocación, si tú quieres, por el autoritarismo de la época de los años 70, retiró su estado de sitio se llamaba en aquel momento, sí, retiró el estado de sitio, porque no lo pudo sostener. Hoy en día, con una sociedad que tiene 20 años de sedimento y de capacidades incorporadas para la movilización y para decir vamos a participar y no nos van a marginar, esto va a ser mucho más sensible y delicado. Mi última pregunta, ¿tú crees que sería positivo dejarlo a Edman Lara, por ejemplo, a la cabeza de nuestro país? Tú en algún momento dijiste, sabiamente, creo que ahora te doy la razón absoluta, decías que la vicepresidencia no tendría sentido, no debería existir. ¿A ti te parece que ahora un Edman Lara podría llevar adelante nuestro país? Es muy importante. Yo nunca he hablado con el señor Edman Lara, salvo una vez que nos encontramos en un evento político. Hay que observar de qué características son los liderazgos. Yo no digo ni sí ni no, porque no tengo elementos para aquello. El liderazgo que nos imaginábamos todos en Bolivia de Rodrigo Paz es absolutamente distinto de lo que verdaderamente él está haciendo, y de lo que puede hacer y de por dónde caminan sus decisiones. Habría que verlo al señor Edman Lara en ejercicio pleno ya de un liderazgo de esas características. Yo lo que quisiera decir en todo caso, Verónica, es que el presidente, si mantenemos una metáfora y un sentido figurado, el presidente tenía 60 minutos, ha desperdiciado por lo menos más de 50 y le quedan unos minutos para tomar alguna decisión sabia. En mi entender, una decisión sabia es que tenga la capacidad de llamar a un gobierno de unidad nacional y que abandone esta lógica de guerra. Lógica de guerra es aquella donde hay dos bandos. Él está en un bando y entiende que hay otro bando al frente. Esa es una lógica de confrontación. ¿Y cómo se llama un gobierno de unidad nacional? Tiene que diseñar una lógica de diálogo, de concertación, donde solo haya un bando. Todos los bolivianos, con pensamientos diferentes seguramente, sentados en una mesa para confeccionar la agenda de urgencias, de emergencia que tiene el país, empezando por lo económico, y entre todos darle gobernabilidad en la asamblea, en las calles y en el territorio. ¿Cómo se llama? Él tiene que convocar a un gobierno de concertación nacional. Ya no tiene más fuerza para tener un gobierno normal como todos imaginábamos el día 9 de noviembre, al día siguiente, del 25 al día siguiente tomar posesión. Hoy su gobierno ya está quebrado con la entidad social que lo llevó a la presidencia del Estado. Entonces, si hay resistencias y no puede costurar las heridas, no va a tener, por supuesto, tranquilidad para gobernar. Es una reflexión lo que estoy haciendo, es un camino lo que estoy señalando, Verónica, que entiendo el presidente debería seguirlo como una posibilidad para que tenga estabilidad, Jorge, y pueda culminar su mandato de forma tranquila. No me queda claro qué sería un gobierno de unidad, de concertación nacional. ¿Qué habría que hacer? No me queda claro. Explícamelo un poco mejor, dame algún anclaje empírico. Un gobierno de unidad nacional es que sienta a todos aquellos que tienen incidencia sobre la política de nuestro país, sobre la estabilidad social y política de nuestro país, estructuras políticas partidarias, direcciones de organizaciones sociales, y con ellos tiene que conformar su gobierno. Gabinetes, estructura del órgano ejecutivo, diseño de las políticas, y con ello también va a bajar
la temperatura y la tensión de las movilizaciones porque desaparecen y van a aplicar un conjunto de medidas que necesita el país para estabilizar su economía, que no está estable por más que nos digan lo contrario. Eso es un gobierno de unidad nacional. Apoyos de todos lados para tener estabilidad y para poder avanzar. A ver, yo lo entendería en todo caso como una especie de a cuotas de poder, ¿no? Digamos, ven, a ver, señores de la Central Obrera Boliviana, vengan los transportistas, vengan todos. Vamos a trabajar juntos en este gobierno. A usted lo voy a poner de la Central Obrera en el Ministerio de Trabajo. Eso es lo que hacía la vieja partidocracia. Eso es lo que hacía la vieja partidocracia en Bolivia. Acá lo que tiene que hacer, por eso se llama gobierno de concertación nacional, lo primero que tiene que hacer es reunir a todos y poder determinar la agenda que tiene que seguir. La agenda. ¿De qué se va a ocupar el gobierno? De lo económico, sin duda, de lo institucional, sin duda, de lo representativo, sin duda, pero con todas de estas lo político, organizaciones, sin duda. Y una vez que se tiene, por supuesto, porque son las organizaciones de este país, así está estructurado nuestro país hoy en día, nos guste o no, esas organizaciones lo tienen que acompañar en su gobierno. Y a partir de esa confección de agenda ya podrá escoger con todos ahí en la mesa cómo va a confeccionar su gobierno. A eso me refiero. Claro, y es interesante. La cosa es que Bolivia no es solamente La Paz y el Alto y las provincias, ¿no? También hay en Santa Cruz gente, pero como tú dices, de concertación. El problema también está en Santa Cruz. Concerten, ¿no? Y digan, a ver, ¿quién puede ir acá? ¿Qué le parece a usted este otro? Y todos concerten y lleguen a un acuerdo. De pronto el gobierno ha sido muy autoritario. Yo pongo a este y a este y a mí qué me importa el resto. No ha consensuado, tienes toda la razón. Podría ser un camino interesante. ¿Estamos a tiempo? Eso ocurre, Verónica, primero, eso ocurre cuando el presidente de un estado imagina que lo han designado para que él pueda hacer lo que piensa, lo que quiere y lo que desea. Un presidente en realidad tiene que tener la capacidad y convertirse en y se convierte en hombre de estado cuando interpreta la realidad y la agenda del momento histórico en el cual le toca gobernar, y a partir de allí diseña sus acciones y sus políticas de Estado y también sus apoyos de gobernabilidad. Allí ha equivocado absolutamente y ha conformado un gabinete que no le es útil. Entonces ahora, dado que han transcurrido estos 6 meses y que la situación se le ha vuelto muy compleja, él tiene que estructurar un gobierno diferente. Yo propongo que ese gobierno diferente, para sacar a la gente de las carreteras y de las calles y de la manifestación, que ese gobierno sea llamándolos a todos, olvidándose de los insultos y de las palabras irreproducibles o que estigmatizan, llamarlos a todos a una mesa y decir, señores, vamos entre todos juntos a resolver el problema de Bolivia, vamos a asumir responsabilidades todos y vamos a confeccionar la agenda de la que nos tenemos que ocupar. ¿Eso es sano o no es sano? No, es mucho más sano que ir por la vía de la solución de la represión y de la utilización de las armas para, entre comillas, querer colocar orden, porque eso nos va a dejar familias incompletas, Verónica, y eso sí que es dramático. De repente es el único halo de luz que veo después de todo este conflicto. Ahora, ¿tú crees que las organizaciones sociales acepten a estas alturas? Hay que saber hacer política. A las organizaciones sociales, mira, yo he tenido relación con el mundo indígena, originario, campesino, organizaciones sociales, etcétera, y he tenido muy buena relación con gente de la Central Obrera, etcétera. He podido conversar, no ha afectado ni el color de la piel, ni el apellido, ni la barba blanca, ni nada de todo aquello. Cuando la sinceridad marca la relación, entonces es una construcción de escenarios para poder dialogar. Esto el presidente todavía tiene unos minutos de esos 60 que le fueron conferidos, unos minutos para poderlo hacer. Tiene todavía un tiempo. Y las organizaciones sociales, por supuesto que le van a aceptar, con toda seguridad que le van a aceptar, en el momento en el que él se comprometa a poder incorporar, como dijo,
hay que incorporarlos para que no marchen y para que no bloqueen. Estas son palabras del propio candidato por entonces, Rodrigo Paz. Esto es lo que hay que hacer, eso es lo que él tiene que hacer. Debió haberlo hecho el día 9 de noviembre. Mira, bueno, me parece una salida bastante positiva. Me parece que si se hace un trabajo de relojero con gente que pueda verdaderamente articular, convocar a todos, el presidente tendría la opción de poder quedarse un poco más de tiempo. Ahora, todos esos acuerdos... De quedarse los 5 años. Bueno, sí, los 5 años. Puede quedarse los 5 años. Y permíteme decir algo, te robo 30 segundos, Verónica, por favor, es importante. No todas las instituciones hoy en día en el país están en condiciones de intermediar. No todas las instituciones en el país, tal vez ninguna, tienen la credibilidad y la confianza para intermediar. Entonces, es el presidente, el hombre de Estado que tiene que emerger, el que llame, convoque y lo siente a todos a la mesa. Él tiene que liderar, él tiene que diseñar cómo se puede hacer esto, él tiene que sentarse y estrechar la mano a uno y a otro y decirles, contigo necesito trabajar y resolver los problemas del país. Esto es hacer política. No hace falta dar entrevistas con Fernando del Rincón para decir cosas que son inservibles al país. No tiene ningún sentido, ningún provecho hacerse el de la autoridad y el decidido con un periodista de afuera que no conoce ni siquiera la realidad nuestra. Necesitamos hombres de Estado, un hombre de Estado en este momento, porque hombre es el presidente, podría ser mujer de Estado también como la presidenta de México, una persona que convoque, que lidere y que tenga claridad en lo que hay que hacer para construir un consenso, un acuerdo y una concertación y salvar la institucionalidad presidencial, democrática, electoral y decir que los bolivianos, distintos unos de otros, sí podemos vivir pacíficamente en nuestro país y con tolerancia. ¿Esto es posible? Yo creo que sí. Que el presidente se anime y lo haga. Y de alguna manera entregar un poco ese poder que de tanto lo ha absorbido individualmente y que en realidad su compromiso era entregarlo al pueblo, ¿no? Entregarlo a lo más popular y no se ha hecho. Muy interesante. Gobernar con ellos. Gobernar con ellos. Como sí. Se comprometió en algún momento. Y cuando digo gobernar con ellos, no quiero decir por si acaso que hay que darle la espalda a los sectores empresariales, ni mucho menos. No, por supuesto. Pero en una segunda instancia tienes que tener la capacidad de hilvanar en tu gobierno. Si la sociedad es muy diversa, mayor esfuerzo para hilvanar el tejido social. Si la sociedad no se tolera, mayor esfuerzo para sentar a la mesa a quienes son contrapuestos en una mirada y decirles tenemos que ser no contrapuestos sino complementarios. Así es. Para eso hace uno política, Pero si esa es no la para idea, para ponerse la banda y sacarse fotos. Exactamente, para tender puentes, como decía mi padre. Exactamente. Ha sido un lujo tenerte bueno, en el programa. Tu papá entendía las lógicas de la sociedad paceña sobre todo, lo entendía, lo conocía muy bien y tuvo un tiempo donde sintonizó plenamente con ellos. Entonces, esto es lo que hay que saber. Si yo no lo conozco, lo pregunto. Y mira, es que hay tanto por hablar, Verónica. Sí, pero te voy a invitar a una siguiente entrevista porque yo ahora tengo que dar paso al noticiero, ya está listo todo el ahí equipo. te iba a contar cómo han construido su decisión unas centrales agrarias sindicales en Cochabamba para decir vamos al bloqueo. No ha sido una reunión de una tarde, han sido sesiones deliberativas de más de 10 días porque no se ponían de acuerdo. Y han deliberado y finalmente han tomado una decisión. Entonces no es una persona que silba y todos salen a marchar. No, hay que conocer el país. Es importante que conozcan, que sepan que el país no es Bolivia ni la zona sur de La Paz, ni Equipetrol de Santa Cruz, ni la zona norte de Cochabamba. Te agradezco enormemente, Verónica, no te quito tiempo. No, te agradezco a ti, en todo caso, un análisis muy interesante porque creo que tienes el conocimiento y eso es muy difícil, como dices, sintonizar con la gente de los estratos populares no es fácil.
Mi padre lo hacía, gracias a Dios, y yo estoy viendo que sí, que hay un camino de luz, se podría resolver. Ojalá vean nuestro programa, ojalá lo escuchen. Un abrazo, gracias Jorge. Lo están viendo, no tengas pena de que no, lo están viendo, están monitoreando todo y ojalá el presidente escuche y tenga un momento y un espacio de reflexión, un arrebato de claridad y de lucidez y lo haga y camine por ahí y evite ese estado de excepción que podría ser catastrófico para los bolivianos. Te dejo un cariño, igual, Verónica. Un abrazo gigante, chao, chao. Es verdad, porque al final todos somos bolivianos. Nadie está ni por este lado ni por el otro, solo somos bolivianos y somos bolivianos que queremos que Bolivia salga adelante, porque si hay problemas le afecta a usted, me afecta a mí, le afecta a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros papás, a todos. Entonces todos somos bolivianos. Aquí lo único que estamos haciendo es ver qué camino se puede dar y le digo honestamente, este me parece un camino muy interesante, porque he escuchado a otros analistas decir llamemos organismos internacionales, ir siempre por el pleito, cuando en realidad se puede ir por la concertación. No es tan difícil, ojalá lo hagamos. Que Dios bendiga a Bolivia y que el Espíritu Santo nos cubra con ese manto bendito. Un abrazo, hasta el día de mañana, Día de la Madre. Yo le pido permiso, me voy a chachar mañana. Estoy con el ojo nervioso, todo el día me palpita, necesito hacerme algún mensaje, alguna revisión médica. Hasta mañana, que tenga un feliz Día de la Madre, usted mamá, cuide a sus tesoros maravillosos, los quiero mucho y ojalá Dios bendiga a nuestro país y lo proteja. Hasta el día jueves. Hola Verónica, un mensaje de amor.